Porque si no en la zona se enojan, ¿viste? Si no, Te están escuchando, te aviso. Pero bueno, todo lo que ocurre ahí, nos han tocado casos muy interesantes. Recordarán el caso del tema del Indio Solari, del famoso recital. Bueno, es ahí donde hice el curso intensivo con los medios de comunicación, porque me tuvieron 60 días llamando desde radio, televisión. Ya era fiscal general. Sí, recuerdo que Chiche, que estuvo hace un rato acá, fue uno de los que me hizo nota. Mauro Orviale, La Nata, bueno, los que imagines. O sea que ya tenés esa predisposición a comunicar lo que se hace. Porque además es parte de la función del fiscal general. O sea, es el único funcionario que por ley tiene delimitado que tiene que comunicar a la sociedad lo que está haciendo. Dentro de la misma ley lo predica así, lo regla así. Y además siguiendo, gracias a Dios coincidiendo y teniendo un gran procurador como es el doctor Julio Contegrán, ayer ahí loado exactamente le entregaron uno de los premios de la Universidad Ben Gurión. Bueno, y él tiene esa visión de la interacción más allá de la parte jurídica que nos toca, que en mi caso yo tengo la organización de todas las fiscalías de todo ese departamento judicial. Viene a ser como, haciendo el parangón, como, por eso se llama fiscal general, el general de un ejército de fiscales que siguen ¿Cuántos fiscales tenés vos a cargo en Azul? Tengo 25 por nómina, por ley, digamos. Actualmente estoy teniendo 16, digamos. Necesitamos nombramientos que están vacantes, exactamente. Y ahí tenés fiscales, que por eso lo adelanto, ¿no? Porque lo vamos a presentar ahora al doctor Ramón Bogadotula. Tenés fuero de mayores y fuero de menores. Así es. Los fiscales se dividen en exactamente, esos dos. Sí, fuero de mayores y el fuero de responsabilidad penal juvenil. Y dentro de los de mayores tenemos temáticas, tenemos fiscales, fiscales que toman temas generales, digamos, que están de turno para la mayoría de los delitos, y después hay algunas temáticas que tenemos como violencia intrafamiliar y de género, el tema estupefacientes, que a mí me interesa sobremanera. Eso también lo trabajamos junto a la Justicia Federal. Un saludo desde acá al doctor Gabriel Di Giulio, juez federal de Azul, que realmente trabajamos muy bien con él. Es realmente un honor trabajar con él, es una persona que realmente uno, cuando ve la justicia en general, cómo la gente no conoce este tipo de jueces. Bueno, ¿no? Para eso estamos, para mostrarlos aquí. Y uno para reconocerlo. Esto, ¿no? Y no es de mi fuero, es fuero federal, pero realmente... Eso, que las cuestiones de narcotráfico se reparten según si el narcomenudeo, ¿no? con el fuero federal, y ahí viene el tema de las competencias, que normalmente no se sabe, no se conoce cuál es la diferencia, que la podemos ir explicando en el desarrollo del programa, que tenemos tiempo, y no tanto, pero tenemos tiempo. Tenemos temática también, especialmente creé una de las primeras fiscalías de delitos rurales, por la misma zona. Trabajamos en conjunto con Sociedad Rural Argentina, con Carvap, con las sociedades rurales hermanadas, porque las sociedades rurales de los distintos lugares no son hijas de Sociedad Rural Argentina, que son hermanas, sino es que dependen de Sociedad Rural Argentina. Pero bueno, es todo un fenómeno que se da en el interior, donde la ruralidad es importante y tenemos que estar también para acercarle la justicia a ellos, ¿no? También tiene que ver todo con una cuestión cultural, social, de cómo se conforman los territorios. Esto es interesante, ¿no? Cuando uno viaja por el país, y eso a mí me gusta mucho verlo, conocerlo y poder explicarlo después, cómo la ley es la misma para todos, pero como las culturas son muy distintas en los distintos territorios del país, ¿no? El norte, el centro, el sur, las grandes urbes, los pueblos alejados. Y eso me parece que es muy importante, porque también nos permite hacer docencia correctamente en cada uno de esos lugares. Bueno, tenemos que ir a la primera pausa, Roxy. Así es. ¿Sí? Por supuesto, los esperamos en el 11 23 40 1030, al WhatsApp de la radio. Recuerden que también tienen el celular del programa para dejar sus mensajes en el 11 3127 2696, porque estamos sorteando los libros virtuales Especificación, El Fallo Bustos, de Mosset Iturraspe, Enrique Falcón, Miguel Piedecases y María Elisa Cabas de Martorell, de Editorial Rumizal Culsoni. El libro Consumidores sobre Endeudados, del director Claudio Fedi y un gran equipo, que se sigue presentando. ¿Hay alguna fecha más? Hoy fue una, ahora comentamos la de hoy. Perfecto. Y el 27 de este mes, a las 14:30, en el Colegio Público de Abogados de Capital Federal, en el Salón Podetti. Creo que estamos ya frente a una de las últimas del año, porque venimos con un Y a lo mejor se viene gira de verano también.
como las bueno, obras de está bien, teatro y agradezco, eso. Rosy. A lo mejor se viene la gira Esperemos también. descansar un poquito. Bueno, y recuerden que estamos sorteando también el curso de Volap International Legal Group 11 23 40 1030. Estás en primavera Es la temporada para florecer. y la radio florece para vos. Estás en Del Plata, la radio de la verdad. El fútbol grande está en Del Plata. Boca quiere terminar primero en la fase regular del torneo Clausura. El domingo recibe a Tigre. Seguí todas las instancias desde las 19 con el relator del pueblo ceneice, Daniel Moyo, y todo Boca de selección. Del Plata, la radio de la verdad. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mira todas las ofertas en nuestro Instagram @mayorista PPP. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. Volver a lo nuestro con Guillermo Moreno. De lunes a viernes de 16 a 17. El debate diario de los temas que importan. Volver a lo nuestro con Guillermo Moreno en Del Plata, la radio de la verdad. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Te brindamos la posibilidad de pagar el servicio de mantenimiento de tu auto hasta en 6 cuotas sin interés. Podés solicitar un turno a través de nuestra página web www.chevroletroycan.com.ar o al 11 28 69 60 12. Además, haciendo tu service tenés 3 cuotas sin interés en accesorios originales Chevrolet. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Todas las tardes, Chiche Helblum llega a Del Plata. A las 17 comienza Hola Chiche. Información, análisis, los sucesos de actualidad y su mirada única. Chiche Helblum está en Del Plata. La radio de la verdad. Justicia y sociedad. Lo que sucede en todos los tribunales del país está en Del Plata. La radio de la verdad. En Justicia y Sociedad, noticias del mundo judicial. Muy buenas noches y bienvenidos al boletín informativo. Empezamos con una noticia de la provincia de Buenos Aires porque se creó una nueva plataforma de los registros públicos. Ya se encuentra disponible en la solapa guía judicial del sitio web del Máximo Tribunal, el nuevo sitio de los registros. Cuenta con acceso directo a cada uno de los trámites que pueden realizarse en los 22 registros públicos distribuidos en cada uno de los departamentos judiciales de la Administración de Justicia. Por otra parte, en la provincia de Jujuy, la Oficina de la Mujer del Poder Judicial desarrolla actividades por el mes de la eliminación de la violencia contra las mujeres. Tiene por objetivo fortalecer el abordaje interinstitucional, tender puentes con la comunidad y prevenir las violencias por motivos de género, promoviendo el compromiso de todos los actores sociales. Por último, en la provincia de San Juan se lanzó el programa Justicia Sostenible. El Máximo Tribunal Provincial decidió implementar para concientizar y capacitar a los agentes judiciales en prácticas ambientales sostenibles, tanto en las oficinas como en la vida cotidiana. De esta forma, busca implementar un plan de acción progresivo, comenzando en este año con medidas concretas y de alto impacto simbólico y práctico en el personal del Poder Judicial. Todo es más claro en Justicia y Sociedad. Por Del Plata, la radio de la verdad. Veintidós, 21 minutos, seguimos en Justicia y Sociedad, el programa 160 con la conducción del juez en actividad Claudio Fede y un gran equipo en esta noche y ustedes, por supuesto, invitados también en el 11 23 40 1030, el WhatsApp de Radio del Plata, Facundo Sánchez nos dice qué buen programa, doctor Fede, saludos desde Olavarría, muchísimas gracias, también a André, excelente programa, un lujo el doctor Claudio Fede y Ramón Bogado Tula, así que les da la bienvenida a ustedes. También gracias a Jonathan Sosa, un saludo desde la 1, al profe Fede.
Muy bien. Al profe Fede. Saludos a Muy toda la bien, UNO. Saludos. También muchas gracias a Ceci. Buenas noches, soy Cecilia Silipo. Quiero participar en el sorteo de los libros. Además dejo un afectuoso saludo al doctor Fede, especialmente al doctor Bogado Tula, un gran profesional, sumamente comprometido con su trabajo, además de poseer una gran humildad como persona. Por último, felicitarlo por su precongreso de niñez, adolescencia y familia realizado recientemente. Gracias también a los oyentes que están comunicándose en el canal de YouTube de Radio del Plata, que es del Plata M1030 en el chat. Muchísimas gracias a Facundo y a todos los amigos que están conectados en esta noche. Ahí le decimos a nuestros seguidores por YouTube Sí. que tuvimos unos minutitos de interrupción ya de estamos audio, de pero ya vuelta. está solucionado. Muchas gracias por avisar. Gracias sí a todos los que mandaban mensajes. Así que bueno, ahí estamos, nuevamente conectados y vamos presentando ya la mesa. Habíamos anticipado ya un nombre que está acá deseoso por empezar a dialogar con nosotros, a charlar. Es el doctor Ramón Bogado Tula, juez de San Martín. Como yo dije, juez de menores, ¿no? Para que se entienda, pero es de responsabilidad penal juvenil. Así es, ¿no? Así es. Bueno, bienvenido, Ramón. Así es, Claudio. Muchas gracias. Un gusto compartir con Claudio. Gracias por la invitación. En Justicia y Sociedad, con todo el equipo, con Roxy, Marcelo, Carla, Marcos y todo el equipo técnico y sobre todo con la audiencia. Celebro este tipo de programas. Conozco cuáles fueron los anhelos que pudo concretar Claudio cuando inició este gran sueño que se ha plasmado hoy, está celebrando con todo su equipo 160 programas, es algo para celebrar, ¿no? Poder realizar 160 programas, compartir sobre todo con la sociedad, ¿no? Bien hablaba recién Marcelo, una zona tan cercana a nuestros sentimientos como el interior de la provincia de Buenos Aires, que la gente pueda conocer no solo qué trabajo hacemos, sino que somos parte de la sociedad. Quienes trabajamos en el Poder Judicial, no importa el cargo que ostentemos, ni la categoría, todos, como bien decíamos y coincidíamos, somos compañeros de trabajo, de labor, con un compromiso. Quiero destacar eso. También el tema del asociativismo. Claudio hace muchísimos años tiene una muy profunda vocación y compromiso con el tema del asociativismo. Tenemos el honor de que nos ha representado como presidente no solo de la Asociación de Magistrados de San Martín, sino también en distintos cargos de relevancia en distintas entidades que nuclean a quienes integramos el Poder Judicial, pero más allá de eso, el firme compromiso de acercarnos a la sociedad, que nos conozcan, pero también que nos conozcan como personas. Somos todos personas. Primero somos personas, somos miembros de una sociedad, tenemos nuestra familia. Acá hablaba Marcelo y me hacía acordar. Es muy importante, él hablaba de distintos organigramas que realiza desde la Fiscalía General, la Procuración General de la Provincia de Buenos Aires. Comparto un gran procurador como Julio Contegrán. Yo siempre digo que las estadísticas, los programas son muy importantes para poder generar políticas de Estado, pero nunca tenemos que perder de vista, y eso lo tenemos que tener no solo incorporado, sino también en nuestro sentimiento, en nuestro corazón, que cada uno de esos números de una estadística en lo que tiene que ver con la materia criminal, con la comisión de delitos, significa una persona. Hay una persona, hay una víctima que ha sufrido un menoscabo, un ataque a su vida, a su patrimonio, y también hay otras personas que son los imputados, pues son miembros de la sociedad y sus familias. Entonces, acá lo que tratamos de hacer es dar una respuesta a las personas que han sufrido un delito, lo que está establecido en nuestra legislación en pleno imperio del derecho, pero también no perder un rasgo importante que yo destaco de quienes integramos el Poder Judicial, que es el rasgo de la humanidad. No podemos alejarnos de eso. Fundamental eso. Fundamental, y hoy, sin querer o no, porque en la vida no hay casualidades, la mesa de invitados se conformó con una mesa penal. Sí. Los tres, bueno, todavía acá Marcos no entró en el sistema penal, pero los tres invitados son en distintas áreas, que es un poquito de lo que estamos charlando, ¿no? ¿Qué hace cada uno?
están dentro del ámbito penal. Así que seguramente irán saliendo algunos ejemplos, algunas situaciones, algunas formas de poder traducir y transmitir la tarea diaria y cotidiana desde ese lugar, ¿no? Y la tenemos a Carla, que hoy volvió después de un tiempito, pero cumpliendo una función nueva. Sí, así es, muy feliz. Estoy trabajando en la Cámara Penal de San Martín. Te fuiste del Tribunal Oral. Me fui del Tribunal Oral. ¿Qué es esto para los oyentes? Trabajo de relatora. ¿Qué es relatora? La otra vez me decía un amigo, me pasó una parte de un partido de fútbol. Claro, no le digo, comentarista no. y Claro, relator. comentarista. No, ¿qué hacemos los relatores? Ponemos en palabras las decisiones de los jueces. Es decir, cuando un órgano es revisor, como en este caso es la Cámara de Apelación y Garantías de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, tenemos, como en la mayoría del país, pero digamos, como tres instancias como muy claras, ¿no? Tenemos para todo lo que es incidental, que ahora les cuento qué es, la Cámara de Apelación y que funciona también como órgano revisor de sentencias correccionales, que son las sentencias que dictan los jueces correccionales, que son aquellos quienes deciden a grandes rasgos en delitos cuya pena no exceden los 6 años de prisión. Y todas las cuestiones que tienen que ver como alzada de los juzgados de ejecución. Y también, bueno, contravenciones y faltas. Y por otro lado, cuando un tribunal oral dicta una sentencia, el órgano revisor, por un principio que es la doble instancia, lo que se llama el doble conforme, esa decisión puede ser revisada por un otro órgano superior que es el Tribunal de Casación. Y después, bueno, tenemos la Corte Suprema Provincial y luego la Corte Nacional. Pero digamos, como para que se entienda un poquito en dónde estamos. No es fácil entender, porque ni a nosotros a veces se nos Sí, hace ni sabemos fácil. a dónde hay que recurrir, Pero bueno, es bueno destacarlo, tratar de hacer comprender que la estructura es un poco amplia. Exacto. Y bueno, quizás hasta compleja para el ciudadano, ¿no? Sí. Porque el ciudadano ve un delito. Claro, me robaron, un homicidio, punto. Y después el camino interno es el que empieza a tener distintas alternativas, claro, según el tipo de delito, según la pena, según si es un funcionario público o no. Y también qué tipo de decisiones son los que toman los organismos para ver a qué alzadas son las cámaras, si es casación, que es una sola en toda la provincia, o si son las cámaras de apelación y garantías, que hay una por departamento judicial. Bueno, todo esto quizás es un poco difícil comprenderlo, pero que se entienda que hay una estructura en el ámbito penal que tiene diferencias. Por ejemplo, bueno, como hablábamos recién, Ramón, vos sos juez de responsabilidad penal juvenil. Atendés casos de menores. Sí, sí. Y hay otro juez que también va a ser penal, pero atiende casos de mayores. Claro. Que no lo atiende directamente, sino que intervienen primero los fiscales, por ejemplo, como los que vos comandás en Azul, como jefe de fiscales. Es decir, hay todo un sistema que hay que conocerlo, pero también delante de esta estructura jurisdiccional, judicial, está la policía, policía de la provincia de Buenos Aires. Es decir, hay todo un camino que es interesante saberlo, cómo se recorre, porque los ciudadanos tienen que estar bien informados, porque el ámbito ese es de la ciudadanía. No es nuestro, nosotros cumplimos una función ahí. Y para poder ejercer sus derechos, por eso hay que conocer. Exacto. Entonces, aunque sea a grosso modo... Y para no dejarse engañar también. Exactamente. Sí, absolutamente. Y como todo va en consonancia, hoy traje para que conversemos en relación a esto que decían tanto Marcelo como Ramón, vamos a hablar un poco sobre las cualidades que debe tener un magistrado. Cuando digo magistrado me refiero no solo a los jueces, sino también a los integrantes del Ministerio Público. Fiscales, defensores, asesores y curadores. Exactamente. Entonces, ¿qué cualidades deben tener además de la idoneidad científico-técnica? La provincia de Buenos Aires tiene un documento de hace unos años muy interesante, único en el país, y quiero que conversemos luego, si a vos te parece, vamos a charlar un poco sobre eso. El perfil del juez. El perfil del juez. El perfil del magistrado. Del magistrado, claro. Que mucha intervención y actuación tuvo una persona de San Martín, a quien se le dio un reconocimiento la semana pasada, después lo vamos a destacar. Lo vamos a contar y la vamos a nombrar. Pero bueno, vamos a conjugar un poco esto, ¿no? Tratar de conocer, de dilucidar cada vez un poquito más lo que es la función judicial. En el caso hoy una mesa penal, yo quedo afuera de esto, simplemente trato de sacar lo mejor de ustedes, pero es uno de los puntos más álgidos, lamentablemente,
no el de mayor índice de litigiosidad, eso lo tenemos nosotros. Sí. Los civilistas, Claro, los sí, comercialistas, bueno, pero sí el más álgido, el de mayor abstención, el de mayor atención de los medios de comunicación, el que quizás es más cuestionado, muchas veces por este desconocimiento, es el ámbito penal en general. Claro. Después, todo esto que venimos contando, cuál es el órgano, si es un juez de menores, si es un juez de mayores, si es el juez de ejecución, si es un tribunal oral, un correccional, la fiscalía, la defensa, veremos, pero sí que es un punto de los más trascendentes en los medios, y quizás esa también es un poco la imagen del Poder Judicial. Acá hablamos de la provincia de Buenos Aires. Claro. Y bueno, creo que todos estos programas hacen bien para empezar a conocer un poquito más en profundidad. Pero también tenemos la disrupción en todo esto, de la mano... La insolencia no, la No, yo disrupción. traté de ser un poco más... Ah. No diría rebeldía tampoco, porque claro, bueno, rebeldía un poco también. sí, a veces Sí, que, ¿por qué no? ¿viste? Sí. Pero una rebeldía sana. Buenas Claro. noches, ¿cómo les va? ¿Cómo le va? Marcos López, nuestro columnista rebelde. Yo les agradezco, no insolente, rebelde, No, pero yo les agradezco porque desde el minuto cero yo ya empecé a aprender cosas en la radio. Afuera del programa, escuchando un poco al señor fiscal. Y también acá compartiendo un poco, las especificidades del ámbito penal particularmente. Y bueno, esto de ser relatora, que no lo conocía, realmente yo pensaba que, no la función, sino esto de la traducción de lo que dice el juez a los que están presentes en el tribunal. Así que muy contento. Y sí, hoy con homenajes, con un nacimiento, con un fallecimiento, pero que comparten una causa en común. Aunque no hablen en el mismo idioma, tienen algo en común, así que vamos Lo a dejás compartirlo. ahí como incógnita. Ahí, Muy bien. como una Lo vamos incógnita, a para que develar se en el vaya- transcurso del programa. Sí, sí. Bueno, volvemos entonces a este camino que empezamos a transitar esta noche, siendo las 22:34, en una noche calurosa, podríamos decir. Sí, ¿no? sigue todavía ¿Cómo estamos de manteniéndose. temperatura? Y 24 grados sigue manteniéndose. Claro, acá estamos todos de remerita, sí, Claro. salvo Ramón, que está así como... un poquito No, más mira, abrigado, a esta hora ya 20 grados. 20 bueno, grados, ahí se estamos, bajó un con poquito. temperatura un poco más... Mañana 27, ambiente. 30 el viernes, 31 el sábado, o sea que yo creo que ya a esta Se altura instaló, del año decís vos. se instala, porque tuvimos días de junio la Sí. semana Sí, pasada, ¿no? sí. 12 grados, 9 grados a la mañana, una cosa insólita. ¿no? Ahí me agarró en el norte con Ah. mucha humedad, Ujú. Claro. un norte que siempre nos espera con lo mejor. Qué hermoso, Cataratas, una maravilla Ay, del qué mundo. lindo. cataratas de noche, luna llena, No. espectáculo Impresionante. envidiable para el mundo. La garganta del diablo con la luna Sí. llena, pues son 5 Y el días de caudal luna de agua llena. bien, ¿no? Sí, muy Perfecto. bien, muy bien. Ujú. Ni mucha ni poca, justo. Claro, justo, el momento Y justo. la verdad nos atendieron muy bien, se pudo celebrar lo que fuimos a hacer, que eran las primeras jornadas de encuentro de jueces de región, jueces de frontera, Sí, sí. jueces del norte argentino, jueces federales, ¿no? En nuestro país son jueces federales los que atienden estas causas de contrabando, trata de personas y narcotráfico, para delinear 3 de los grandes aspectos que ellos trabajan. Y sus réplicas de Brasil, Paraguay y Bolivia, que ustedes dirán qué fue a hacer este conductor ahí, que juez civilista, comercialista de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahora podemos charlar un poquito de lo que va a suceder la semana que viene, por segunda vez en la historia de la humanidad, porque no existe en el mundo. Ese encuentro del año pasado de jueces de Latinoamérica a mí me dejó con muchos vínculos muy buenos, y eso propició de que cuando surgió el interés de los jueces federales del norte argentino de hacer un encuentro, yo sumé estos vínculos para que puedan viajar y puedan venir jueces de estos 3 países. Claro. Así fue que por primera vez hizo este encuentro en donde se trataron temas comunes, se conocieron, pudieron hablar, pudieron entender algunas Seguramente cuestiones. intercambiar ideas también, ¿no? Ideas. Yo, Propuestas. la verdad que quedé muy contento y muy satisfecho porque vi cómo era ese intercambio. Ujú. Y sobre todo también porque me pareció conveniente también invitar a las fuerzas de seguridad, que son las que trabajan permanentemente con nuestros jueces federales, y a organismos que también tienen intervención directa. Y así fue que fue Prefectura, Gendarmería, PSA, Policía Federal, Aduana, Migraciones y Cancillería. Claro. Todos al unísono trabajando en función de estas particulares situaciones que se dan en las fronteras argentinas. Importante. Empezamos con esto, el año que viene, si Dios quiere, vamos por toda la frontera del país, con todos los jueces federales y con todos los vecinos, faltó en este caso Uruguay y Chile para esta primera apuesta. Así que a eso fuimos, la verdad que muy contentos todos,
y esto es el puntapié inicial para seguir creciendo a futuro. Buenísimo. En la semana que viene, ¿qué tenemos? Tenemos Jueces por la Paz. Claro. Jueces por la Paz es por segundo año consecutivo, ese encuentro de jornadas latinoamericanas Se de saca en integración Buenos Aires, ¿no? judicial en Buenos Aires, Sí. Cava, UBA, River Plate, un día en UBA, Ah. parte académica institucional, 3 días en River Plate. ¿El año pasado La fue en Boca? propuesta, claro, Ajá. con Boca Juniors. Está bien. La propuesta deportiva, que Claro. encontramos a través del deporte una unidad, una forma de tratarnos, una forma de conocernos distinta a la que a veces nos encontramos en la distancia del traje, la corbata, el estrado, la jornada, la charla, la exposición, la jactancia, los egos, etcétera, etcétera. En el deporte eso creo que no existe. Claro. Y máxime cuando hay tantas disciplinas, porque tenemos fútbol, vóley, tenis, pádel para hombres, mujeres, mayores, menores. Bueno, la verdad que encontramos eso y lo vamos a celebrar la semana que viene. Ojalá que siga creciendo, porque de 4 países pasamos a 7 países este año. Qué bueno. Y ya hay interés de otros países de Europa, así que tenemos que convertir esto en el primer mundial de la magistratura de todos los países que tienen sistemas judiciales como el nuestro, ¿no? Y en Similares. este caso, el tema deportivo juega qué papel, o sea, ¿juegan partidos y esas cosas? Claro, es competitivo, por buenísimo. puntos, con una copa final que es una réplica de la Copa Libertadores, grande, alta, muy pesada, bien. con las chapitas de los ganadores año a año. Claro. Este es el segundo año, así que bueno, vamos por eso, con mucho acompañamiento. De River, obviamente, todo a disposición. También viene el presidente del Comité Olímpico Argentino a acompañarnos. Fantástico. La Secretaría de Turismo está también comprometiéndose para venir. Jueces de la Argentina, federales, nacionales, ciudad autónoma, provinciales, de otras provincias. Bueno, los países los repetimos: Chile, Paraguay, Brasil, Bolivia, Perú y Colombia son los que se sumaron a esta nueva etapa. Claro. Y se hace una actividad variada con un compromiso que podemos definirlo juez siglo XXI, como dice este programa, Justicia y Sociedad. Claro. Un juez cercano a la sociedad, que empatice bien con la comunidad, donde le toque, cada uno en su territorio, con su sistema, con su cultura, pero que sea un juez verdadero de pacificación social, donde también el juez tiene que saber darse a conocer en la comunicación, no solo por su sentencia, sino día a día, el supermercado, Claro. la Sí. vida de paseo por el parque, por la plaza. Nosotros en las grandes ciudades es más complejo, somos más anónimos. Claro, claro. En el claro. interior tenés mayor control social. Exacto. Digamos. Eso todos sabemos. ¿No? Aunque no seas amigo, es amigo del amigo conocido, del padre, bueno. Por ahí en los otros distritos, que no es la cabecera, digamos, no te conocen tanto, pero bueno, a través de los medios de comunicación te terminan conociendo. En última instancia nos conocemos todos. Yo estaba haciendo un raconto mental, digamos, en esto de lo que es justicia y sociedad, lo que la gente necesita saber de nosotros. Y yo partía de la base que por ahí el principio del principio, que es el artículo 19 de la Constitución. Acá. Ahí Preguntale a Marcos. la gente tiene que saber, ¿y qué es lo que yo tengo que hacer para hacer las cosas bien? ¿Qué me pasa si hago las cosas mal? ¿Cuándo es un delito? ¿Cuándo no es un delito? Y bueno, en la Argentina, gracias a Dios, tenemos el artículo 19 que te dice que las acciones privadas de los hombres, que de ningún modo ofenden al orden, la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios. Y Y exenta de la autoridad de los magistrados. Bien, ¿qué quiere decir eso? Para que la gente entienda, es como que estás en una habitación, todas las paredes blancas, todo lo que uno tocar, la pared en la parte blanca se puede. ¿Qué es lo que no se puede? Lo que está específicamente delimitado. El cuadrito, el adornito de la abuela, eso es lo que no se puede. Y para eso está la ley que dice exactamente lo que no se puede. ¿Sí? La ley te dice, el cuadrado de este color, tiene esto amarillo, eso no se puede. Esa conducta que se delimita puede ser, por ejemplo, el robo. Esta otra conducta, que es un adorno que puso la abuela, que no lo van a romper porque era de cuando era chica y qué sé yo, y lo tenemos colgado, eso tampoco se puede. Pero bueno, el adorno tiene flores o es una estatua que está en el centro de la mesa, eso no se puede. Lo demás sí se puede.
Eso es algo genérico que la gente tiene que saber. Todo lo que no está prohibido está permitido. Esa es un poco la regla general. Exactamente. Bueno, y de ahí, partiendo de ahí, dicen, porque muchas veces viste que nos confunden respecto a lo que hacemos. No se entiende nada lo que hacen los jueces, porque lo que te toca, bueno, fíjate que vos para delimitar las distintas funciones es bastante complicado. Pero la gente tiene que saber que parte de un hecho, pero antes del hecho tiene que estar la ley. Esto vamos al principio de legalidad, que cuando hablamos del principio de legalidad tiene que estar la ley. Pues nosotros aplicamos la ley. La ley no la hacemos nosotros, la hacen los legisladores, el Poder Legislativo, y la promulga el Poder Ejecutivo, que puede vetar o no. Entonces, nosotros nos manejamos con las leyes que están. Es cierto que a veces hay culpa de parte de los funcionarios judiciales, pero otras veces tenemos que aplicar las leyes que están, más allá que subjetivamente entendamos que la pena tenga que ser mayor o aplicada de otra forma. Lo clásico que la gente pregunta dice, la puerta giratoria. Ay, la puerta giratoria. La puerta giratoria existe porque hay los hechos que pueden ser determinados como delitos, eso se llama tipo penal, ¿no? Un delito, el robo simple, por ejemplo. Entonces va, la persona la agarraron con la mano en la masa, listo, te llevaste el televisor del vecino rompiendo la cerradura de la... Perfecto. Robo. Eso que está delimitado es detenible, pero si es robo simple, también es escarcelable. Entonces a los 5 días el defensor va y presenta la escarcelación y el juez de garantía le tiene que dar la escarcelación por los criterios generales que existen. Porque lo establece la ley, ¿no? Lo establece la ley, salvo alguna situación muy particular donde se crea que la persona va a obstruir la justicia. Y eso es lo que tenemos que aplicar, nos guste o no nos guste, si no tenemos que cambiar la ley. Y una vez que cambiemos la ley y la hagamos de otra forma, nosotros vamos a aplicar lo que dice la ley. Exactamente. Entonces, eso es lo que pasa con la puerta giratoria. No porque los jueces y los fiscales y todo lo demás querramos que la persona que sabemos, que bueno, y además a veces, por supuesto que hay que partir del principio de inocencia. La persona uno no puede presumir la culpabilidad del otro. Nosotros tenemos la carga de probar que Yo todo creo que eso lo que interesa ocurre. acá es un poco, primero el principio de buena fe, ¿no? Que es un principio general. Cuando ese principio no se cumple, a nadie nos gusta que en nuestra estructura o en cualquier estructura exista la mala fe, que son actos de corrupción. Básicamente es eso. Entonces, que quede claro que no somos partícipe ni proclive a la mala fe, al chanta, a ver qué viveza podemos... No es eso parte de nuestra cultura judicial. Yo no lo vivo así, pero es muy amplio y todos creo que somos conscientes de que ahora sí tenemos un problema comunicacional porque todos piensan que somos así. Exacto. Esa es la realidad, no la podemos negar. Entonces, bueno, para eso están estos programas, para elucidar y que la Por lo gente menos pregunte directamente. No tenemos nada que esconder. Preguntame lo que quieras, no tengo nada que esconder. Ahí, Absolutamente. en esa línea es muy importante también la función social que tiene el trabajo que llevamos adelante. Y en este punto también quiero dejar un mensaje, porque es así. En el seno de la sociedad y también dentro de la opinión pública, y muchas veces en eso también por eso adquiere relevancia, yo creo una relevancia preponderante, el poder comunicar desde el seno de quienes integramos el Poder Judicial. Y en lo que hace a mi actuación, como bien decía Claudio, yo soy juez del Fuero Penal Juvenil, ¿no? Es un fuero especial donde la legislación es muy específica, es diferente a la legislación, sobre todo la procedimental, a la que se utiliza en el fuero ordinario de mayores. Como bien decíamos, hay distintos fueros: fuero criminal ordinario, el correccional, el federal. Pero en lo específico, ¿por qué? A nivel internacional, hay tratados internacionales que han establecido una diferenciación muy marcada entre cómo se debe tratar la situación de un joven menor de edad que ha cometido un delito con un mayor de edad. Y vamos a hablar ya directamente, para que quede claro, de cuáles son las pautas que marcan. Los menores de edad son los menores de 18 años y resultan
punibles los que se encuentran dentro del rango etario entre los 16 y los 18 años de edad. Si un joven comete un delito a los 16 años, el mismo día que cumple años, es punible. Claro. Si comete un delito cuando ya ha cumplido 18 años, ya interviene el fuero de mayores. Y hay una cuestión puntual, porque esto sí está en el seno de la sociedad y a veces es una información errónea y que es muy, muy bueno aclararlo y sirve estos programas y sirve que se comuniquen. Coincido acá, nos ha tocado en el fuero penal juvenil y específicamente de San Martín intervenir en muchos casos emblemáticos. Lastimosamente, claro. He tenido que entregar un tribunal de responsabilidad que hemos condenado a quienes atentaron contra la vida de personas públicas como Fernando Cáceres. Hemos condenado también a quien ha sido el causante del homicidio de un joven científico de nuestra localidad de San Martín, que ha sido reconocido a nivel mundial por una agencia de tanto prestigio como es la NASA, que es el joven Barlota. ¿Y qué ha pasado? Yo creo que eso, bien como decía Marcelo, esos casos nos han llevado a que la sociedad pueda comprender nuestro trabajo, porque lo que se dice es, bueno, son jóvenes menores de edad, acá hay impunidad, nadie los puede investigar, pueden hacer lo que quieran y no va a pasar nada. Eso no es así. Sí, lo que tenemos es una legislación especial y creo que es lo que buscamos nosotros, si buscamos pacificar a nuestra sociedad, buscar la paz social. Nuestro norte no es el tema de la venganza ni la revancha, y en esto quiero destacar con muchísimo respeto a muchísimas víctimas, a quien siempre digo me gustaría, personas de bien, con una gran espiritualidad y hasta con una fe incrementable, me gustaría no haberlas conocido porque hubiese significado que su hijo o su padre estarían vivos, ¿no? Pero yo lo que noto, por eso lo quiero destacar, que no hay un ánimo de revancha ni de venganza, sino que hay un pedido de justicia. Y sobre todo quiero destacar, lo hago siempre públicamente, que la sanción de las leyes de víctimas, tanto la nacional como la de la provincia de Buenos Aires, ha sido un paso adelante. Porque es muy duro. Ahora podemos explicar un poco qué es esta ley, a qué atiende. Hemos tenido acá a los representantes del organismo del Consejo de Víctimas de la provincia de Buenos Aires, que han explicado, pero bueno, siempre es bueno destacar qué comprende, ¿no? esta ley para quienes son víctimas en el ámbito penal. Pero bueno, nos tenemos que ir, rapidito a la segunda pausa de esta primera hora que, como dijimos, se pasa volando, ¿no? Es 2 horas, creo que nos queda corto. Bueno, no se vayan, seguimos con Justicia y Sociedad por Radio del Plata. Esperamos todo el día para llegar a la noche. Ya está aquí para disfrutar la radio. Del Plata, la radio de la verdad. Daniel Moyo te espera de lunes a viernes a las 14. Boca de Selección, un show radial para todo el mundo. Boca de Selección en la tarde de Del Plata, la radio de la verdad. Se viene la 6ª edición de la Feria del Libro a Malvinas Argentinas. Más de 60 stands, talleres, expositores y muchas propuestas pensadas para escuelas y público en general. Del 3 al 12 de octubre, con entrada libre y gratuita. Horarios, de lunes a viernes de 9 a 20 horas. Sábados, domingos y feriados de 12 a 21 horas. En las inmediaciones del Palacio Municipal, Avenida Presidente Perón 4276, Ciudad de Malvinas Argentinas. Para conocer el cronograma completo ingresa a www.malvinasargentinas.gov.ar. Te esperamos para leer, aprender y compartir. Malvinas Argentinas Municipio. 30 años. Los jueves en Del Plata nos preguntamos, ¿a dónde vamos? Un espectáculo de programa con la mejor información, un magazine para disfrutar las últimas horas del día. Con Gabriel García y Pablo Rodríguez. De 22 hasta la medianoche. ¿A dónde vamos?
en Del Plata, la radio de la verdad. El análisis y el debate está en Justicia y Sociedad hasta la medianoche en Del Plata. Minutos para las 23 horas. Recuerden que estamos comunicados en el 11 23 40 1030, el WhatsApp de Radio del Plata, que estamos sorteando los libros virtuales Especificación, El Fallo Bustos, de Moset Iturraspe, Enrique Falcón, Miguel Pidecasas y María Elisa Cabas, de Martorell, de Editorial Luisa Culsoni. También el libro Consumidores Sobreendeudados, del director Claudio Fede, Editorial Amurabi, y el curso de Wallab International Legal Group. 11 23 40 1030, por ahí recibimos el mensaje de Albert Arce. Buenas noches, doctor Fede, buenas noches, Roxy, equipo. El gusto de escucharlos nuevamente después de varios programas que me ausenté, es cierto, no se había escrito. Así que muchas gracias por volver. Pide disculpas, ¿viste? Así es, pero qué educado. Aquí seguimos firmes, dice. Un gran cariño a los invitados, en especial al doctor Bogado Tula, gran magistrado y mucho mejor persona. Los saludamos desde Villa Urquiza, Albert Arce y también familia. Está serio el doctor Bogado. Bueno, muchísimas gracias también. En este caso a Fernanda, dice Fernanda Antivero, muy interesante la entrevista al doctor Marcelo Sobrino, así que bueno, agradece entonces la presencia en esta noche. También nos escribe estimado, solicito ejemplares para incorporar a la lectura e incremento de conocimiento, así que bueno, quiere participar por el sorteo de los libros de hoy. Gracias a Georgina, buenas noches. Quiero mandar un saludo y un gran abrazo a Claudio y a sus invitados, Ramón Bogado Tula y Carla Iorio, bellísimas personas. Extensivo también al resto de los invitados y al equipo. Hermoso programa, Georgina Peralta Cremachi desde Olivos. Bueno, nos dice también que quiere participar en el sorteo de los libros Daniela. Buenas noches, envío un saludo al doctor Ramón Bogado Tula, excelente persona y amigo, y también deja sus datos. Y recuerden que están también los oyentes concentrados ahí viéndonos desde nuestro canal de YouTube del Plata M1030, también aportando lo suyo, como Mateo Ciorciari, que dice un saludo a la mesa completa, al doctor Fede, a la doctora Iorio, al doctor Bogado, abrazo, a Agustín Mateo, un saludo a todos. Y muchas gracias también, dice, familias de APA, dice, buenas noches, doctor Claudio, Fede, Roxy, gran equipo, invitados de lujo. APADEA, sí, APADEA. Muy bien. Okay. Han estado con nosotros cuando tratamos los temas de personas con discapacidad. Así que un saludo grande y los esperamos, como siempre. Bueno, vamos con Carla, ¿no? Carla, estamos charlando con jueces, con fiscal, viendo el mundo de la magistratura, el mundo de la magistratura en la provincia de Buenos Aires, que es una magistratura que tiene una forma de elegirse, ¿no? Exacto. A través del Consejo de la Magistratura de la provincia, con sus características, sus particularidades. No es igual en todo el país, no es igual en toda Latinoamérica. Eso es lindo escuchar a los colegas de otros países porque tienen distintas formas de selección de jueces. Pero más allá de eso, creo que sí, en todos los casos uno busca un perfil de un juez, es decir, qué tipo de jueces queremos nosotros. Y eso es lo que vas a abordar un poco vos ahora. Sí, y es tan importante esto que decías de cómo surge, bueno, a instancias de una necesidad social que salió impulsada por alguien de nuestro departamento judicial. Tuvo mucha intervención la doctora Patricia Toscano, que se puso, digamos, al hombro con tu apoyo y con todo el equipo. Esta gran tarea de armar un documento y plasmar en ese documento la importancia de plasmar cómo queremos que sean los jueces, qué tipo de jueces y magistrados en general, ¿no? ¿Cómo deben ser? Además de la idoneidad la idoneidad científica, técnica, por supuesto que tienen que tener conocimiento técnico jurídico o sea, eso va de suyo, pero ¿qué otra cualidad debe tener un juez? Por ejemplo, Ramón va a trabajar todos trabajamos con personas, ¿no? Pero Ramón va a tener que tener ciertas características y tener una escucha tal vez distinta a la que va a tener, no sé, otro juez en otro fuero, diferentes, ¿no? Ni mejor ni peor, distintas, las facultades estas de comunicación. Entonces armó un documento muy interesante, yo traje algunas frases directamente del documento que me parecieron maravillosas, que dice que el juez no solo debe tener su conocimiento técnico, sino tiene que tener una idoneidad psicofísica, tiene que tener una idoneidad ética y una idoneidad gerencial.
que todo esto recepta un poco esto que también traía Marcelo, en cómo está el mundo hoy, este mundo que cambia, este mundo que trae nuevas tecnologías, en donde las personas vamos cambiando, los equipos de trabajo van mutando. Bueno, ¿cómo debe ser el juez? Entonces, en una parte, en la idoneidad psicofísica, porque le contamos a los oyentes que quienes quieren ser magistrados en la provincia de Buenos Aires tienen que pasar por una serie de exámenes. Un examen técnico y luego un examen psicológico. En ese examen, que es muy exhaustivo, y doy fe porque lo aprobé hace poco y la verdad que lleva muchísimo tiempo, te dedican mucho tiempo, no te preguntan 2 o 3 cosas, digamos, esto también para tranquilidad de la sociedad, ¿no? Que se hace con una gran exhaustividad. ¿Y qué se busca? Es más, hay hasta... te dan distintos ítems de aptitud, ¿no? Si tenés una aptitud 1, si hay alguna reserva, o sea, esto para tranquilidad de la sociedad. Y el documento habla de... Hay que evaluar también la solvencia moral, el equilibrio, la madurez, la motivación, la independencia de criterio, la imparcialidad, la equidad, el apego al trabajo, la capacidad de liderazgo, la vocación de servicio, el compromiso con los intereses de la comunidad. Y esto un poco también con todo esto que veníamos hablando, ¿no? El respeto por las instituciones democráticas y los derechos humanos. Es decir, ya no alcanza solamente con que el juez sepa una materia de derecho. Porque, claro, tenemos que tener pensamiento jurídico, la solidez técnica tiene que estar, pero eso lo podemos ir incrementando y, digamos, los códigos están, y una vez que tenés pensamiento jurídico, más allá de la materia en la que estés, podés llegar a resolver, digamos, en otras áreas. Ahora, pero el resto de las idoneidades, si no las trabajás, y esto tiene que ver con las habilidades blandas, va a ser muy difícil después que las adquieras. No quiere decir que no. De hecho, nosotros en nuestra asociación estamos trabajando en esto, en armar cursos, en poner de manifiesto que hoy es necesario, no alcanza con este saber técnico, sino que hay que saber manejar un equipo de trabajo. Cuanto mejor estamos las personas que trabajamos en el Poder Judicial, mejor es el servicio de justicia que vamos a brindar. Y por eso se habla del trabajo en equipo, del liderazgo, de la comunicación, de la resolución de los problemas intergrupo, de equipo, el manejo administrativo también del expediente, el cómo nos posicionamos frente al expediente digital, frente a las nuevas tecnologías. Yo recuerdo siempre que, hablando de la doctora Patricia Toscano, yo tuve el honor de trabajar con ella en el Tribunal 6, trabajé varios años, y ella era una persona que entraba y no nos veía, nos miraba. Es decir, nos prestaba atención a cada uno de nosotros, desde el chico de mesa hasta sus colegas. Y se tomaba su tiempo, no solo para saludarnos individualmente, sino te prestaba atención y te decía, hoy te pasa algo. Bueno, esto también. Y esto no va en contra de la verticalidad que hoy está y la tenemos que respetar, porque a veces cuando hablamos de estos temas surge, bueno, pero sí, en la organización no somos todos iguales. No, todos tenemos distintos roles y está bueno que esos roles y esa diferenciación se mantenga, pero con una idea de liderazgo y de equipo. Bueno, te diste cuenta. Sí, me di cuenta, por eso me callé porque dije que vienen las noticias de Radio del Plata. Ahí el timing de la doctora, ¿eh? Muy bien. Viste justo ahí. Ya tiene cancha en esto. Así que recibimos las noticias de Radio del Sí, Plata. por supuesto, llega el momento entonces de informarnos junto a Mateo Soria. Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre ahorras algo más. Radio Noticias del Plata. La radio de la verdad. En la hora 23 en la República Argentina, 19 grados 8 décimas la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. La justicia rechazó el pedido de prisión domiciliaria de Julio De Vido. El Tribunal Oral Federal número 4 dio la negativa al mencionar que el caso no se ajusta a ninguna de las condiciones que la ley contempla para suspender la ejecución de una pena privativa de libertad. El exministro de Planificación Federal deberá presentarse mañana a las 8:30 en los tribunales de Comodoro Pi para hacer efectiva su detención. Hay al menos 2 heridos por el incendio en Caballito. Un fuerte escape de gas provocó un incendio en ese barrio de la capital debido a la explosión de un caño en la vía pública en la intersección de la calle Riglos y Formosa. Hasta el momento se confirmó que hay 2 personas heridas, mientras que muchas otras fueron evacuadas del lugar fuera de peligro y que las llamas afectaron también a 3 vehículos.
Detuvieron a 7 personas por vandalizar un vagón del tren Sarmiento. El hecho ocurrió ayer por la tarde en Ramos Mejía, poco tiempo después del descarrilamiento de una formación en Liniers. Entre los detenidos hay 6 hombres y una mujer, y 5 de ellos son de nacionalidad mexicana. En la ciudad de Buenos Aires el cielo está despejado, la temperatura es de 19 grados 8 décimas y la humedad es del 58%. Radio Noticias del Plata, la radio de la verdad. Maxi Consumo es tu lugar seguro para comprar y ahorrar, porque sabemos lo que tu negocio necesita. No des más vueltas, los mejores precios están en Maxi Consumo, que siempre te da algo más. Maxi Consumo es el super mayorista que siempre te da algo más. Maxi Consumo. Desde Buenos Aires, Argentina, en el 1030 de AM del Plata, la radio de la verdad. La información y el debate de la realidad judicial en Del Plata. La radio de la verdad. Me ha costado un poco levantarme. Entre sueños escuché una alarma. No he dormido bien los últimos 25 años y me cuesta despegar. De derrotas sí que entiendo, pero igual hoy salgo a andar. Apaguemos este incendio de una vez. Hace tiempo que no paso de pantalla. Muy de a poco, casi lento, se desarman los temores que tenía. Sigo todavía. Un minuto de silencio para los que nos desearon mala vida. Loca vida mía, me volví a encerrar con mi soledad y otra vez perdí las llaves. No es cuestión de fe, pero a veces creo en lo 23:04 minutos, nueva hora que comenzamos en Justicia y Sociedad, programa número 160 de este miércoles 12 de noviembre, con la conducción del juez en actividad Claudio Fede, un gran equipo en esta noche, y buena música también, Los Perros García con Un Minuto. Un minuto, así es. Un minuto que determina un poco, es una descripción del tiempo, ¿no? Lo importante del esa tiempo concepción del para tiempo. los seres humanos. Claro. Tan vapuleado, tan desperdiciado, tan dejado de lado, y sin embargo es algo que no se recupera nunca más. Se escapa entre los dedos, así que hay que No vuelve vivirlo más. al máximo. Habrá otros minutos, Claro. pero no hay que se perder. Así es. Por lo tanto, es muy importante saber qué hacer con el tiempo. Y el tiempo a veces no es el reloj, ni los segundos, ni los minutos, ni las horas. El tiempo es esa posibilidad de conectar con el mundo, con las personas, que no hay reloj. Claro, ¿no? Hay otras formas de poder conectar con lo presente, con lo pasado, con lo existente, con lo inexistente. Así que aprender a manejar los tiempos es algo que me han enseñado de chicos y no justamente los tiempos del reloj. Tal cual. Entonces, Estar bajo esa atentos a lo lógica, que sucede mientras a lo mejor estamos pendientes de otras cosas, ¿no? bueno, también permite tener esa capacidad de poder hacer varias cosas al mismo tiempo, porque la conexión es lo importante, cómo yo conecto. Y para estar conectado, como toda premisa de emisor-receptor, tienen que haber un canal conductor, si no, uno y el otro, pero si no hay una conexión no sirve, ¿no? Así es. Entonces creo que este medio de comunicación hace que podamos estar conectados. Creo que lo importante es eso. Por eso siempre decimos que lo que transmitimos quede, ¿no? Que del otro lado algo quede. Ese es nuestro manejo del tiempo en radio, a pesar de que el reloj corre. Pero bueno, vamos a repetir con Marcelo Sobrino, fiscal general del Departamento Judicial de Azul, provincia de Buenos Aires. Repetimos de dónde, ¿por qué? Claro. Porque salimos al país y a otros países también. Entonces, bueno, destacamos el lugar, el territorio de donde cada uno viene. El doctor Ramón Bogado Tula,
abogado de la UBA, juez de responsabilidad penal juvenil número 2 del Departamento Judicial San Martín, provincia de Buenos Aires. Estamos hablando, por ejemplo, que Marcelo es del interior de la provincia de Buenos Aires y Ramón es del conurbano de la provincia de Buenos Aires, pegadito a Ciudad Autónoma. Esto da pautas de... Bueno, esta parte de San Martín es el AMBA, ¿no? Esa continuidad de Ciudad Autónoma, esa lógica que muchos quieren encauzar a través de la seguridad, la educación, el transporte, y a veces cuesta, a veces se puede, otras veces no. Bueno. Y la tenemos a Carlita Iorio como funcionaria de la Cámara de Apelaciones y Garantías del Departamento. Tuve que cambiar el título. Funcionaria del Tribunal Oral, ¿no? ¿Qué tal? Ahora de la Cámara de Apelación y Garantía del Departamento Judicial San Martín, y aparte coach ontológica, por eso todos los temas que trae tienen esa trazabilidad. Y después a nuestro columnista rebelde locutor, a Marcos López, que nos tiene ahí desentonando la mesa. Le quedó el rebelde. Qué lindo lo del tiempo, qué lindo uso de las palabras, qué lindo esa analogía de lo que hacemos. Me hiciste acordar a un poema de Borges que dice: el tiempo es la sustancia de que estoy hecho. Exacto. Es un río que me arrebata, pero yo soy el río. Es un tigre que me desgarra, pero yo soy el tigre, ¿no? Bueno, sí, es importantísimo el rol que le damos al tiempo y sobre todo en radio. Y está buenísimo que hayas vuelto a mencionar a los invitados porque el público se renueva. Se renueva, también. sí. Y bueno, y en un cambio de hora también muchos... Es importante, es muy importante. Lo vamos haciendo... permanentemente, cosa que la gente sepa con quién estamos hablando también en un momento. Las voces se distinguen. Porque viste, a lo mejor hay alguien que llega en este momento y enciende la radio y quiere saber. O viste que muchas veces en qué sé yo, el taxi, el transporte, Tal el cual. auto, uno va cambiando. Vas Y bueno, cambiando. engancharon ahora y se quedan quedan un acá. cachito por decir esto de qué se trae. Bueno, y ahí Claro. lo presentamos a todos. Muy Así que bien. continuamos y ahora con Carla Iorio, que nos estabas mencionando, hablando un poco de una descripción de que para mí es importantísimo, es decir, que la sociedad entienda que hay una búsqueda de de un estilo de juez. Exacto. Después vamos por eso de las críticas que no nos gustan, que son todos iguales, que son corruptos, que no pagan impuestos, que tienen privilegios. Bueno, les aseguramos que nada de eso ocurre, o si ocurre en algún caso, no nos gusta a nosotros tampoco. Están los mecanismos para que esas personas que no son dignas de ese cargo se vayan, se corran, pero que una gran cantidad, un porcentaje elevadísimo, está dentro de este ámbito de estándares racionales, ¿no? Que pide la sociedad. Y dentro de esto está cómo se eligen. Y ahí venías vos explicando cuál es ese perfil de juez que se busca en estos tiempos. Y qué es tan importante, y mira, lo vinculo, vos hablaste de conexiones recién, ¿no? Entre las personas. Y me vino algo que aprendemos siempre mucho en coaching, ¿no? En realidad, y en la vida, que es que nosotros recordamos en general emociones, lo que una persona te hace sentir. Claro. A veces no recordás tanto las palabras, sino aquello que sentís. ¿Y qué lugar donde pasan más emociones que en el ámbito judicial? Que parece algo frío, pero es todo lo contrario. Siempre decimos en una causa que hay dolor, o sea, en general, ¿no? Pero bueno, en líneas generales tenemos dolor. Entonces, ese juez tiene que tener la habilidad para poder afrontar, primero, estar bien él, por eso todo esto que pide también el consejo, ¿no? No puedo decidir sobre otros y no puedo tomar decisiones sobre mi propia vida. Eso por un lado, por eso no es que se escinde. Uno puede trabajar de juez y es persona, pero no dejas de ser juez, digamos. Vos tenés que tener una línea y se pide eso, que la línea continúe. ¿Pero por qué? Porque tiene que ver con esto. Más allá de que todos somos personas, bueno, trabajar como una persona y no ponernos en ese lugar de reverencial. Hacía unos años quizás entraba el juez y había como un temor reverencial. Claro. Hoy tiene que haber respeto. Y eso debe estar, y siempre digo, lo resalto también porque que hablemos de liderazgo y que ya es de modé hablar de jefe y que busquemos líderes, no quiere decir que no debamos tener en claro que quien decide y quien firma es el magistrado y que está bien, que hoy el sistema que tenemos es vertical y hoy es y hay que respetarlo, pero bueno, ¿qué podemos hacer para brindar un mejor servicio de justicia, para que los equipos de trabajo funcionen mejor, para que cada uno de los integrantes dé lo mejor de sí, para inspirar a otros, porque en definitiva lo que hace un líder es eso, es inspirar al otro. ¿Y cómo inspirás? Inspirás con el ejemplo, inspirás con lo que haces, por cómo entras al tribunal, por cómo saludás, bueno,
todo esto que parecen nimiedades no lo son, porque en definitiva hace a la calidad. ¿Cuántas horas pasamos en el trabajo? Un montón. A veces pasamos más con nuestros compañeros de trabajo que con nuestras familias. Entonces se busca esto. El Consejo de la Magistratura entendió que tenemos que saber que los jueces, los magistrados en general, tienen que saber comunicar, tienen que saber afrontar y gestionar alguna situación de conflictividad interna, que una dependencia, un organismo jurisdiccional es no solo lo que pasa en el despacho del juez y del secretario, sino también la cara a la mesa de entradas, cómo hablo con mi equipo, cómo se trata a la gente, qué información se le da, desde qué lugar me paro. Bueno, todo eso hace a la correcta, eficiente función jurisdiccional. Judicial, ¿no? Y hablo, o sea, todo, ¿no? Bueno, esto que hace Marcelo de comunicar, sí, bueno, nosotros tenemos la obligación, pero qué importante, por eso la Corte hoy nos impone hablar con un lenguaje claro, sencillo, estamos dejando atrás todos los latinazgos, ¿sí? ¿Pero por qué? Porque en definitiva, antes hablábamos para el ego, se hablaba para el ego, para la academia, y en definitiva, ¿quién es el destinatario de una decisión de un magistrado o de un escrito que pueda hacer un defensor? Bueno, tiene que ser claro. Entonces, bueno, a todo esto es lo que tiende hoy el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires con este documento del 2022, súper interesante, único, así nos dijo, bueno, la doctora Toscano hace muy poquito también en San Martín nos contaba esto. Y cortito con esto, digo, por ejemplo, un juez, ¿no? Vos, Ramón, por ejemplo, con menores. Mirá la diferencia que hace cuando uno sabe hacer una buena pregunta y escuchar. La otra vez me contaba una alumna en una clase en un diplomado de coaching jurídico, donde trabajaba en el fuero de menores, y dice que ella con sentarse frente al joven, mirarlo, respirar profundo, hacerle una pregunta de qué había pasado, porque no me acuerdo bien el caso ni qué había incumplido, pero digamos, una buena pregunta la llevó a ella a entender que ese chico, por ejemplo, no sabía ni leer ni escribir. Entonces le estaban imponiendo reglas que quizás nunca podría cumplir porque tenía una incapacidad, pero ¿qué pasa? Se habían impuesto algunas reglas sin escucharlo, sin conversar. Entonces, a veces el poder de una buena pregunta, ¿no? Y cómo cambió también, bueno, la actitud. Ella se emocionó, nos emocionamos todos, fue mucho más largo, no los voy a aburrir con esto, ¿no? Pero digo, lo importante que es la mirada hacia el otro, el escuchar, lo mismo sucede con las víctimas, ¿no? Con todos los actores de un proceso judicial. Bueno, quedó plasmado un poco cuál es el sentido que tiene el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires para la selección de jueces con, entre otras cuestiones, más allá del examen técnico, el examen psicofísico, los antecedentes, la entrevista personal, hay un punto que es el perfil. ¿Qué perfil de juez se busca para cada fuero, para cada ámbito de ese fuero y también para cada territorio? Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Absolutamente. ¿Saben dónde vas a cumplir la función? Claro. En el conurbano, en el interior, en otra provincia, bueno, no es lo mismo en cualquier lado. No. Claro. Y sobre todo yo creo en un juez muy próximo, en un juez muy empático, en un juez que sepa manejar equipos fundamentales. Fundamental. Porque los despioles que se arman a veces adentro de los juzgados, fiscalía, es por falta de conducción, de liderazgo. Claro. Y eso evitaría muchísimos problemas internos. Porque digo, si nosotros no podemos pacificar internamente nuestro grupo humano, 10, 12, 15 personas, ¿cómo vamos a pacificar las causas que nos llegan? Y hay un contrasentido, digamos, si bien a veces el trabajo se realiza bien, las respuestas son buenas, correctas, pero hay que hacer una autocrítica hacia adentro, decir, ¿qué me falta para poder conducir de mejor manera a este equipo? Que no haya roces, que no haya peleas, que sea un lugar donde se acepte la convivencia, nada más que eso. Claro. Ahí no se va a buscar ni amigos ni enemigos, ni novio ni no novio, no, ahí se va a buscar un solo objetivo, que es sacar bien y a tiempo el trabajo que se tiene que hacer, punto. Y aparte, después si se dan otros vínculos favorables, bienvenido. Fantástico. Pero no empezar al revés. Entonces creo que la objetividad, como en todo en la vida, vence a la subjetividad. En estos ámbitos tiene que haber objetividad pura, con claridad y con certeza. Tenemos que llevar adelante esos equipos para que se puedan cumplir. Como en cualquier otro ámbito, el del deporte pasa exactamente lo mismo. Y hago una pregunta desde desconocimiento, ¿no? ¿Y un juez en algún momento también necesita, a lo mejor hacer terapia o algo como para poder hablar de todos esos casos o a veces esas
situaciones que se les plantean y ver, bueno, seguir manteniendo el eje de su vida o de sus pensamientos. Sí. Eso ya responde cada uno tiene su... Claro. Yo hago un paso atrás. Yo sintetizo un poco lo que decían en la mesa respecto de cómo buscar un juez, cualquier funcionario. En una palabra se llama respeto. Siempre recuerdo, y no el respeto solamente entre los pares, el respeto respecto a los empleados o a los superiores o a quien sea dentro de la sociedad, el respeto en general. Recuerdo hace unos años atrás, nos invitó el Procurador General y el Procurador General de la Nación y demás, estuvimos con los fiscales que llevaron adelante el caso del Chapo Guzmán, los fiscales norteamericanos que llevaron adelante la situación. Y aún en esa situación donde uno ve una persona que ha cruzado todos los límites y demás, ¿cómo se manejaba? Con respeto. Entonces, si uno tiene respeto y humanidad con respecto a cualquier persona que se acerque y en cualquier situación va a poder hacer bien las cosas. ¿No? Total, lo que hay que hacer uno lo puede hacer igual, o sea, exactamente. Duela, no duela. Pero hoy vos fíjate que la falta de respeto, la exacerbación, el levantar el tono, el gritar parecería como que estás haciendo bien las cosas. Claro. Sin embargo, no, las cosas se hacen bien de una sola manera. En la función nuestra es firmando una sentencia, una providencia, una resolución con fundamento que determine bien qué se probó y qué no se probó y punto, se terminó. O sea, no hay que ni gritar, ni ponerse mal, ni hacer exacerbaciones que no tienen nada que ver. Claro. Pero bueno, hoy por hoy quizás esa postura, esa impostura de una jactancia de la verbalización y de la oratoria. Yo siempre digo que si hablas de corrido y tirás 3, 4 palabras media difíciles, sos candidato a cualquier cosa. Sí. Y sin embargo no hay contenido. Es como una sobreactuación. O sabés lo que no hay confianza en lo que se... Bueno, creo que hay que evaluar bien ese modelo de comunicación del uso de la terminología, las palabras. Bueno, lo hablamos mucho en esta mesa permanentemente y también sacamos a relucir a grandes autores de nuestra literatura que nos enseñaron tanto de eso, ¿no? Pero creo que hay que volver a ser sencillos, claros y objetivos. Con eso creo que vamos a solucionar muchas cuestiones. Nos tenemos que ir a la pausa y ya volvemos para seguir dialogando. Marcelo ahí quería meter algo, pero volvemos no le respondía. Ahora, espera, no, hay tiempo, todavía queda tiempo. Dejamos se lo voy a volver a preguntar. Hice el paso atrás y no le respondí. Ahí volvemos. El invierno ya es historia. Dale la bienvenida al sol, a las flores, en la estación más alegre. Esto es Del Plata. La radio de la verdad. El fútbol grande está en Del Plata. Boca quiere terminar primero en la fase regular del torneo Clausura. El domingo recibe a Tigre. Seguí todas las instancias desde las 19 con el relator del pueblo ceneice, Daniel Moyo, y todo Boca de selección. Del Plata, la radio de la verdad. No pagues de más. Vení al supermercado mayorista y minorista PPP. Te esperamos en Avenida General Pedro Díaz 290 en Villa Tesey. De lunes a sábados de 8 a 18 y los domingos de 9 a 14. Mirá todas las ofertas en nuestro Instagram @mayoristappp. Supermercado mayorista y minorista PPP. ¿Más barato? Imposible. Diego Schurman te acompaña todos los mediodías en Del Plata. El Zoológico. Un programa equilibrado para la mitad del día. El Zoológico con Diego Schurman. De lunes a viernes a las 12 en Del Plata. La radio de la verdad. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. Te brindamos la posibilidad de pagar el servicio de mantenimiento de tu auto hasta en 6 cuotas sin interés. Podés solicitar un turno a través de nuestra página web www.chevroletroycan.com.ar o al 11 28 69 60 12. Además, haciendo tu service tenés 3 cuotas sin interés en accesorios originales Chevrolet. Roycan, concesionaria oficial Chevrolet. De lunes a viernes, despertate con la mejor información para encarar el día. Desde las 6 de la mañana, amanece en Del Plata. Una hora con todo lo que necesitas saber para empezar la jornada. Del Plata, la radio de la verdad. El análisis y el debate está en Justicia y Sociedad. Conduce el juez Claudio Fede hasta la medianoche en Del Plata, la radio de la verdad.
23:21 minutos, estamos sorteando en la noche de hoy los libros virtuales Especificación, El Fallo Bustos de Moset Iturraspe, Enrique Falcón, Miguel Pidecasas y María Elisa Cabas de Martorell, de editorial Robinson Culsoni. También un libro muy requerido, Consumidores sobreendeudados, del director Claudio Fede, con otros 19 autores, de editorial Hammurabi, y el curso de Wallap de International Legal Group. Recuerden, en el 11 23 40 1030, el WhatsApp de la radio, 11 23 40 1030. Chicos, ahora que hay que rendir exámenes, aprovechen también estos libros porque son buenos virtuales, libros. son buenos libros. El celular del programa para dejar mensajes también, el 11 3127 2696, así que los estamos esperando. Vamos con un mensajito más que llegó, dice: mi nombre es Máximo Silva, me contacto desde la web de la radio, claro, en la página mdelplata.com, porque nosotros llegamos por YouTube. Llegamos por la página mdelplata.com, tienen el botón del WhatsApp y ahí entran directamente los mensajes. Saludos de acá de un empleado judicial de la familia de San Martín. Hermoso programa y los invitados en especial. Abrazo grande a todos y saludos en especial a Fede y Bogado. Mi nombre es Máximo Silva. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Gracias por estar escuchándonos, siguiéndonos. Muchas gracias. Muchos que tienen su seguidor. Cada Claro. invitado tiene sus Su seguidores. fandom, como decimos. Está Fandom. muy bien, Así porque es. eso es parte de la comunicación, ¿no? Eso empieza a expander nuestro mundo de radio. Claro. Bueno, y en ese contexto había quedado pendiente acá una aclaración que quería hacer Marcelo Sobrino, respecto de la pregunta que hiciste vos, Roxy, desir si Claro. los jueces después de atender tantas complejidades Tantas necesitan cosas. terapia o un cable a tierra para Un decirlo cable de a alguna manera. tierra, ¿no? Porque uno calculó que, bueno, tiene su familia o todo lo que seguramente le dará paz, le dará también ese estado de conciencia plena como para Sí, pero hay poder casos que ejercer, te ¿no? digo que Pero bueno, no te los podés sacar de encima. ajá. ¿Cómo así se, nomás. ¿Cómo se resuelve, no? En la vida particular de cada magistrado, ¿no? Con Algunos tenemos la terapia. suerte de creer en Dios. Ah, ¿no? claro. Yo lo veo, mi función la veo como una misión fe, que me dio Dios claro. y que yo tengo con respecto a la sociedad, tengo que hacer el bien y tengo que hacer lo mejor posible, no siempre me sale, pero para los que no lo tienen, por supuesto que serviría hacer terapia o a veces alguna otra actividad que los equilibre. Claro. Digamos, ¿no? Digamos, la vida es un equilibrio, ¿no? Tal cual, tal cual. Y ese equilibrio, el primero que lo tiene que tener es el funcionario, porque trata temas muy importantes de otras personas donde una decisión le cambia la vida a otra persona Claro. o a varias personas. Entonces tiene que tener ese equilibrio. Y ese equilibrio hay que buscarlo donde mejor se pueda, de acuerdo a lo que internamente la persona crea que le pueda llegar a servir, digamos, para en búsqueda de la verdad Claro. y de su propia paz interior. Ahí le quería Ramón. agregar también. Y en el fuero penal juvenil, todo, en el ámbito penal, lo que tiene que ver con la faz criminal es así, convivimos con el dolor día a día. Siempre es así. Y yo también creo que la fe es importante. Quien cree, y lo charlo mucho con muchos, no solo con víctimas, sino con imputados, y es muy importante el tema de tener la fe, de decir, bueno, tengo un Padre que es Dios, que vela por todos nosotros, respetando obviamente a quien no cree, que no tenga fe y todo, pero después de tantos años de haber vivido, como decía Claudio, muchos casos terribles, si tengo que hablar de terribles, desde una familia entera que en José Cepaz fue quemada por una horda, donde murieron varios niños, padres que han perdido a sus hijos, hijos que han perdido a sus padres, muy duro. Uno es imposible, y gracias a Dios es así, porque uno no puede perder, a pesar de mantener la adustez, la moderación, la objetividad, de no dejarse llevar por las pasiones, porque nosotros estamos decidiendo sobre la vida y sobre la libertad de las personas y sobre los derechos de quienes han sufrido. Es imposible mantenerse indiferente. ¿Y por qué digo que gracias a Dios es así? Porque uno no puede perder el rasgo de humanidad
y hay que tener también para ejercer cualquier rol en la vida, pero más en el ejercicio de una función tan trascendente como es la magistratura, la pasión. Yo creo que sin pasión por lo que uno hace es lo que le debemos a todos y cada uno. Todos los justiciables, sea del fuero que sea, que se presentan los miembros de la sociedad para que desde la magistratura del Poder Judicial nosotros tratemos de acercar posiciones, dirimir conflictos, se merecen, lo que decía recién acá, colega, respeto. A la gente hay que mirarla a los ojos, es lo primero que hay que hacer. A una víctima de un delito, a un imputado, donde se sienta ahí, muchas veces nuestro fuero solo, no tiene a nadie que lo acompare, llora solo, hay que mirarlo a los ojos, es una muestra de respeto. Y es imposible cuando uno recibe un abrazo de alguien que ha perdido un hijo, o de un chico que dice, no me importa, ¿qué me va a importar la vida de los demás si no me importa la mía? Que mi vida es una porquería. También permanecer indiferente. Y yo en eso lo que sí creo también es demostrar y transmitir a la sociedad que muchas de nuestras decisiones también buscan otros objetivos, y que es de tener una función social y pedagógica. Yo quiero recordar algo, que las decisiones muchas veces tienen un impacto en la sociedad. Yo me quiero acordar, hubo hace unos años, me pareció muy importante, tuvimos un proceso, una causa de un chico que la causa fue elevada a juicio, yo soy juez de la etapa del debate, donde venía procesado por el delito de intimidación pública. El caso específico era las llamadas amenazas de bomba en las escuelas. Ese año, en el año 2017, había habido una eclosión de hechos similares que habían puesto en jaque la educación en muchos establecimientos educativos de nuestra provincia de Buenos Aires y especialmente en el conurbano. Una de las municipalidades que integran el Departamento Judicial de San Martín, 3 de febrero, se constituyó en particular damnificado, elevaron la causa a juicio, procesado por el delito de intimidación pública, y se realizó un debate. ¿Y qué pasó? A lo largo de ese debate pudimos comprobar, yo de primera mano, todo lo que trae aparejado, algo que muchas veces se lo toma con muchísima liviandad, ¿no? Claro. Decir, bueno, es un chiste, es una broma. Claro. Y yo también, porque le preguntaba a cada uno, incluso a los padres del imputado le pregunté. Y la verdad que con mucha hidalguía y sinceridad, le pregunté, señor, discúlpeme, usted tiene hijos menores también. Si usted lo llaman de una escuela y le dicen que hay una amenaza de bomba, ¿cómo lo toma? Como una broma, se queda tranquilo, no va a pasar nada. No, me voy corriendo a la escuela a buscar a mi hijo. Claro. Es así, es lo que pasa. Se demostró todos los perjuicios que trae aparejado. Lo más importante, se demostró que en operativos, todo lo que lleva por una amenaza de bomba, hubo niños que al ser evacuados a una plaza fueron lesionados, un choque de un móvil de la división de explosivos. Y todo lo que el Estado, claro, pone... Eso, pero ¿qué es lo pedagógico, Claudio? Eso yo me acuerdo, lo habíamos hablado. La sentencia tuvo un fin, de la búsqueda de la justicia, de la verdad, pero también un fin pedagógico. Porque cuando lo declaré penalmente responsable, y en eso coincidió tanto el Ministerio Público Fiscal como el particular damnificado, que fue el municipio de 3 de febrero, del fin pedagógico. Y las reglas que se impusieron fueron: yo lo que quiero es que este joven, y sea un ejemplo para otros jóvenes, comprende todos los perjuicios y que causan. Que se demuestre que una ambulancia del SAME que tiene que ir a una escuela por una amenaza, tal vez dejó de asistir a una abuela, a otro niño, que la policía que tuvo que asistir, Defensa Civil, los bomberos, dejaron de atender otras cosas. Y sobre todo, que aprendan lo que tienen que nuestros hijos. Lo más importante, yo siempre le digo, y le digo a los jóvenes que están sometidos a proceso, que el saber da libertad también. Total. Hace una diferencia. Y entonces una de las reglas era que vaya a
las oficinas del servicio de emergencia de 911, que le expliquen cuál es el trabajo que hacen, cuál es la prevención que realizan. Cuando se actúa a tiempo y en forma, se salvan vidas. También a la división explosivo, a lo que se someten cada uno de esas personas que van ahí a los peligros, cuando si hay un peligro real, a los peligros que tienen, y también cuando hay algo que se lo toma como un mero chiste o algo y genera. Y eso me acuerdo de cuando lo tomé, primero que el joven lo comprendió, se arrepintió. La municipalidad dijo, esto era lo que buscamos. Y lo más importante es que esto tuvo la importancia de comunicar una gran repercusión en los medios de comunicación, y eso trajo aparejado, porque después hubo un informe que a posteriori, en un lapso de tiempo posterior a que este caso tomó relevancia, bajaron ostensiblemente los índices de las amenazas de bomba. Claro. Entonces, eso esa tiene, parte. las sentencias judiciales tienen esa doble conducta social, ¿no? La de resolver un conflicto que ya sucedió y la de prevenir otros conflictos similares que puede servir de ejemplo para que no se vuelva. Exactamente. Bueno, claro. Tiene esa característica nuestra jurisprudencia, que es muy importante, por eso es muy importante saber transmitirla, ¿no? Es como se está haciendo acá, comentando un poco nuestro quehacer y cómo se han resuelto determinadas situaciones y cuál fue el perjuicio que sufrieron todas esas personas de la sociedad en función de una broma, un chiste, que se tuvo en cuenta por parte de este menor de edad, ¿no? Y no te quedaste en solo resolver el caso, sino un poquito más dentro de tus funciones, lo importante, ¿no? De esta función, como dijiste, pedagógica, restaurativa de alguna manera. Entonces digo, qué importante es involucrarse en, bueno, si tengo estas herramientas como juez, las puedo usar para hacer un bien a la sociedad y también a esa persona, porque en definitiva, ¿qué queremos? Queremos que esa persona se reinserte, si salió de la sociedad o si nunca estuvo inmerso en la sociedad, que vuelva a la sociedad y que vuelva bien, porque es no solo por la persona esa, sino para todos, para sí y para terceros. Claro. Eso es lo que se llama, bueno, creo que no le pifio con justicia restaurativa, ¿no? Sí, claro. Que la hemos explicado y bueno, vamos a seguir dando cuenta en esto de cómo la justicia se va acomodando también a una sociedad moderna o posmoderna, bueno, ya en estos términos, pero sí ayornada a los momentos en que vivimos, sin justificar lo que no corresponde, pero sí tratando de evitar que vuelva a suceder. Bueno, y hablando de jóvenes, nuestro joven aquí en la mesa, Marcos López, nos dejaste con una intriga ahí que ibas a develar, que era esto de que hoy conmemoraba su nacimiento y un fallecimiento, pero que en algún punto se ligaban. Son puntos que se cruzan, así es. Les quiero preguntar a ustedes, ¿qué tienen en común un boxeador argentino del interior de San Luis, de Mercedes, y uno de los más grandes lingüistas, uno de los más grandes filósofos del lenguaje, como lo fueron José María Gatica, el mono, y Roland Barthes? Bueno, en principio dirán, no mucho, realmente no mucho, ¿verdad? Bueno, sin embargo, hay puntos de contacto entre estas dos figuras que un día como hoy uno se despedía de este mundo y otro llegaba. José María Gatica nació el 25 de mayo de 1925, como decíamos, en San Luis, en Villa Mercedes. Falleció un día como hoy, el 12 de noviembre de 1963, atropellado por un colectivo en Avellaneda, al salir de la cancha de Independiente, luego de vender unos muñequitos en la extrema pobreza y también yendo a ver al equipo de sus amores, subiéndose a un colectivo que evidentemente no tuvo el atino de esperarlo a que se termine de subir y lamentablemente 2 días después de este partido en el que jugaba Independiente fallecía en uno de los hospitales de la provincia de Buenos Aires. Roland Barthes falleció también a raíz de un atropellamiento en 1980. Ambos atropellados a partir de, bueno, un encuentro cultural, y justamente Barthes salía de el trabajo en el que estaba, la facultad, la Sorbona, ¿no? El Collège de France, donde justamente había terminado de presentar el que sería su último libro, La cámara lúcida, ¿no? Un libro en el que habla acerca de la fotografía, del impacto de la fotografía. Pero tienen más que ver
que su fallecimiento y que justamente el día de nacimiento y defunción de los mismos. Eran lenguaje en exceso, eran un cuerpo interpretado como texto. Gatica, uno de los ejemplos del deporte argentino y de la movilidad social ascendente, ¿no? Sí. Este concepto que a veces traemos a la mesa para explicar determinadas cuestiones. Bueno, fue un símbolo del ascenso social. Un pibe pobre que llega al éxito y se codea con el poder, pero que, como todo lo que sube tiene que bajar, que es una de las leyes de la física, evidentemente también tuvo una caída notable, estrepitosa, diríamos, por una cuestión de que fue uno de los boxeadores con mayor auge en la República Argentina. Un boxeador carismático, ¿sí? Como los pocos que hubo en Argentina. Un boxeador que sonreía, un boxeador irreverente, un boxeador que se codeaba con el poder, pero que no olvidaba sus orígenes humildes. Del otro lado del ring estaba Bartes, un tipo que no peleaba con los puños, peleaba con las palabras, peleaba con el lenguaje. Un mito popular y también un reverso trágico. Para Bartes no había inocencia en la cultura. Todo comunica una posición social e ideológica. Y si hay algo que tenía Gatica como identidad, era esto, ¿no? No negar su origen, no negar su cultura, no negar su raíz política y ser perseguido incluso por ello. Porque, evidentemente, a partir de la Revolución Libertadora de 1955 fue el comienzo de la caída de José María Gatica, del Mono Gatica. Quiero recomendar una película que para mí lo pinta muy bien, que es de Leonardo Fabio del año 1993, Gatica el Mono, que justamente si hay uno de los íconos de la cultura argentina es Leonardo Fabio, quien supo reflejar el auge y quien supo reflejar también a la persona detrás del boxeador. Porque muchas veces hacemos una introspección o mostramos los mejores costados de la persona que vamos a homenajear. Bueno, en este caso, lo que hizo Fabio con su ilustración de Gatica fue mostrar los perfiles humanos, el costado humano, esos costados que muchas veces las luces no dejan ver porque queremos preservar al ídolo. Sin lugar a dudas, es el espectáculo como lenguaje, el boxeo como lenguaje, esa entrada triunfal de un boxeador con un tapado de piel, con frases que quedaron en la memoria colectiva, ¿verdad? Dos potencias se saludan para decirle a uno de los presidentes que marcó un antes y un después en la historia argentina, y un boxeador joven que con la caída justamente del peronismo perdió todo y tuvo que reinventarse. Hay una escena que particularmente me gusta mucho a mí, que es en el restaurante. Un Gatica ya lastimado, ya alejado y prohibido del espectáculo pugilístico, y que oficiaba de anfitrión en uno de los restaurantes de Avellaneda con su latiguillo "Buenas noches, buen provecho", con el que recibía a los comensales en Avellaneda. Ese perfil de Gatica, un Gatica que no se resignaba a perder su dignidad de boxeador, su dignidad de luchador, un Gatica golpeado por la vida que sin lugar a dudas encuentra también un reflejo importante en lo que escribe Bartes en Mitologías. Yo hoy traje justamente uno de los libros que más me costó a mí leer, que es El grado cero de la escritura y otros ensayos críticos. Es uno de los textos en los que Bartes habla de la lengua, del lenguaje, de la escritura como concepto. Bartes es un estructuralista, pero me quiero ir simplemente diciendo que desde José María Gatica y desde Roland Barthes podemos entender algo en común, algo que los une, que es la cultura. Ese es el mismo ring en el que se encuentran Roland Barthes, un boxeador, José María Gatica, un boxeador del pueblo, y Roland Barthes, un literato, un profesor, un filósofo del lenguaje, pero que comparten este mismo ring llamado cultura. Muy bien, muy lindo, muy interesante. Muy propicio esto de destacar dentro de la comunicación que tanto veníamos hablando hoy, del rol de la palabra, ¿no? De la potencia, de la estructura, de la oratoria. Y yo siempre digo que una palabra tiene más poder que un arma. Sí. Eso es
hay que entenderlo muy bien, ¿no? De lo que puede construir o destruir una palabra, ¿no? Y creo que viene muy bien lo que decís, porque en uno y otro caso, con su forma, con sus estilos, con su posición cultural y de educación, han sido íconos de las sociedades del momento. Y bueno, y hoy los unió a esa conmemoración que vos encontraste, en esta trazabilidad de fechas, para destacarlos. Así y que, el final, sobre todo, ¿no? Esto de sí, bueno, ambos los dos. atropellados. Qué curioso. Y digo, justamente algo que no tenían nada que ver, de repente se junta y lo podemos compartir también acá a partir de la palabra de la radio. Así es. Bueno, nosotros seguimos haciendo o intentando hacer muy buen uso de las palabras en este programa, comunicando a nuestros oyentes donde se encuentren, ¿no? Y del tiempo, ¿no? Facundo acá dice, gran reflexión sobre el tiempo en una era en que hay mucha conectividad, pero poca conexión humana, ¿no? Cuando vos decías, bueno, cómo aprovechar el tiempo también, Exacto, ¿no? sí. Bueno, interesante que ves cómo quedan las cosas, Claro, por lo menos. claro. Y no es uno lo sabe todo y lo deja, no. Es un compartir lo que uno piensa, lo que uno a veces estima de la vida, ¿no? De la historia de la vida de cada uno, de que ese tiempo sirva para poder transmitirlo, ¿no? Uno vive el tiempo, pero con cierta sustancia, con cierto contenido. Por eso el tiempo no se tiene que desperdiciar, uno considera si se desperdició o no cuando hace un balance, ¿no? Claro. Y los balances no son el día de antes de, porque nunca lo sabe. Ninguno de ellos dos sabía que lo iba a atropellar un colectivo. No, tal cual. Y creo que nadie lo sabe, No. pero sí creo que los balances se hacen instante a instante, ¿no? Los balances son... Por eso es interesante que en cada balance, en cada instante de nuestro transitar, uno pueda recurrir a qué hacer con ese balance. O sea, hay que pedir disculpas en ese momento. No, y bueno, después, y espero, y veo, y claro, uno lo va dilatando en el tiempo y ya se perdió el momento adecuado y oportuno, porque uno no sabe si esa persona va a estar después para poder decirle lo que le quiero decir. Bueno, tantas cosas que uno puede expresar y decir con el buen uso de la palabra. Si acá viene el tema de la intelectualidad, la educación, cómo hay más recursos para decir lo que uno quiere, cómo eso hace a una mejor inteligencia, no emocional, pero sí a una mejor intelectualidad para poder transitar una vida más amplia, ¿no? Con los distintos sectores, con lo adecuado en el momento justo con la persona que quiero comunicarme. Bueno, creo que acá empieza a conjugarse un poco todo lo que hablamos hoy, que en donde eso se pierde, se rompen los límites y uno ya entra en otra esfera que la atienden los jueces. Claro. Entonces creo que todo tiene un sentido en la vida, en saber cómo nos conducimos, ¿no? Porque como decía Marcelo Sobrino hoy, el artículo 19, si vamos dentro, no voy a decir ancha avenida porque queda mal, pero dentro de esos carriles que la sociedad estableció como correctos, va todo bien. Cuando salgo del límite, empiezan los problemas. Exacto. Y ahí son ilícitos o delitos. Son los dos aspectos que tenemos, que nos queden las palabras dando vuelta. Los delitos los atiende el ámbito penal, los ilícitos el ámbito civil, comercial. ¿Sí? No cumplió un contrato, es un ilícito, no es un delito, no está tipificado. Los delitos están tipificados. ¿Qué es delito? 2 puntos. El robo, el homicidio, etcétera. Bueno, vamos a lo más clásico que no van a entender. El abigeato, en algún examen tomaron abigeato. Sí, tomaron. Es del ámbito de Marcelo, ¿no? De Porque azul, tiene que ver con... tienen ellos Estamos en el tema también. ¿Qué es abigeato? Así cortito. El abigeato es la apropiación indebida de una o más cabezas de ganado. Sí. Ahí está. Yo ¿sabes? Lo aprendí en una serie eso. Ah, Bueno, mira, ¿viste? sí, Es cultura. sí, sí, Bueno, claro, hablando de claro. cultura, Bien. todo es cultura, claro. Que necesita la gente del campo una mayor protección, pero no solamente de las cabezas de ganado. Yo por eso creé una Fiscalía de Delitos Rurales en aras de buscar defender, y ellos están de acuerdo, y todas las asociaciones ruralistas también, en defender a la persona que vive en el campo. Claro. A las personas, a los Es su peones, trabajo. la familia de los peones, la misma gente, los dueños de los campos que viven en los cascos y todo lo demás. No solamente el tema, porque antes la justicia, digamos, veía solamente el tema del, fíjate vos, cuando salió abigeato, ¿no? Y el tema de que por supuesto la propiedad es la producción, el esfuerzo que tiene toda esta gente a través del tiempo, pero lo más importante es llegar a comprender, digamos, y a poder cubrir desde la justicia y desde la prevención, principalmente de las fuerzas de seguridad, a las familias rurales, ¿no? Pero bueno, vos decías delito, y ahí donde a nosotros nos toca, y que la gente tiene que saber
que tiene que ser específico. Eso es lo que decía, Claro. eso típico es específico. La conducta, o sea, la clásica, al que matare a otro, ¿no? El 79, digamos, No es el más o homicidio, menos, no es o- más o menos, al que ¿Qué? matare a otro, y tiene que ser otra persona, ¿no? Es así. Y después Se apropiar empieza, es- ¿lo mató o no lo mató? Exacto. Toda la prueba que hay que relevar para justificar o no esa situación. Bueno, todo ese es el trabajo que realiza en principio el fiscal, la defensa, atendiendo al imputado, el juez que entra a jugar después en Y una eso- valoración, la sentencia, las cámaras, la actividad recursiva. Bueno, ese es Eso nuestro tiene gran que mundo. entender la gente también, digamos, de que digamos, no es solamente, es decir, imaginemos dentro de la realidad, ¿no? Nuestra abuela, ¿no? Salió en la tele, fíjate la policía, ese es culpable, ¿no? Y miren que yo lo hablo desde la fiscalía, no, hay un debido proceso. Nosotros acusamos, hay una determinada situación, está la ley, que prohíbe una conducta. Está esa conducta que dijimos que no se puede romper la estatua de la abuela. Ahí estamos, ¿no? El daño sería, ¿no? Y nosotros acusamos desde la fiscalía, pero por supuesto hay otra parte que es la defensa. Todos tenemos derecho a una debida defensa. Y después, ahí viene el amigo juez que termina decidiendo sobre esa situación. Entonces cada uno tiene un rol y en ese juego de roles es donde hay que elucidar la verdad. Y la verdad no es ni lo que digo yo, ni lo que dice el denunciante, ni lo que dice la defensa, sino lo que dice la prueba respecto a toda la situación que se planteó. Que la va a firmar un juez. Exactamente. Eso es el sistema que hemos entre todos elegido Es a través de la Constitución y las leyes hechas por los constituyentes, último año 94, la reforma, y los legisladores, diputados y senadores que elegimos permanentemente para las leyes. Y también, bueno, entran a jugar, acá estamos en el ámbito penal, ¿no? Pero también leyes o normas, hay multiplicidad. Están las nacionales, las provinciales, las municipales, organismos variados en todo el país. Todas esas son normas que hacen a nuestra conducta en sociedad. Y que impactan en nuestra vida cotidiana todo Sí. el tiempo. Lo sepamos o no, están. Están impactando. Vuelvo un poco a lo que decías al principio del principio de inocencia, y que a veces se piensa que es solamente para el imputado. En realidad, fácticamente sí, pero es para todos. ¿Por qué? Porque el principio de inocencia nos protege de el poder extremo que puede tener el Estado sobre alguien que es más indefenso. Después, a través del debido proceso, llegaremos a ver si esa persona es responsable penalmente o no de esa conducta que se le atribuye. Pero digo, qué feo sería que fuéramos por la calle y si un vecino te tiene bronca y dice, no, fulanito Claro. hizo tal cosa, bueno, entonces directamente preso. No, bueno, vos tenés derecho. Entonces digo, es una protección, las garantías nos protegen a todos. Pero a veces hay un mal uso de hablar del garantismo. O sea, se piensa en garantismo como una excepcionalidad para algunos. Claro, o como la puerta giratoria. Y en realidad el garantismo, o sea, ser garantista, es correcto en tanto y en cuanto vos sigas lo que dice la Constitución. Hablamos de garantías constitucionales Claro. que son para todos. Lo que pasa es que a veces el término se confunde con con esto que decía Marcelo. Con es el abolicionismo. con o el sea, ahí donde abolicionismo. ese es el problema. Exacto. El garantismo está perfecto, está en la Exacto. Constitución. El problema es cuando algunos que se dicen garantistas Ahí va. se disfrazan de garantistas, Exacto. pero son abolicionistas. No creen en el derecho penal, en la pena como elemento para poner en orden las Exacto. cosas en la sociedad. Tal cual. Muy bien explicado. Y ahora sí, 49, 50, 23, 50. Ahí cambió Claro, un poquito. Mira, nos así tenemos es. que ir a la última pausa. Ya nos está esperando Marcelito Neira ahí en la producción. Y volvemos para dar los ganadores de los libros. Y el nombrar curso. los 19 autores. Nombrar los 19 autores. Y vamos a dar una novedad también. Bueno, buenísimo. Vamos a dar una novedad. Bueno. ¿Sí? ¿Volvemos? Ya, ya que vamos todos ya. dejan algo por decir. Vamos ya, déjenme ya, una, por lo Agustín, menos. vamos ya. El día comienza a apagarse y Del Plata se enciende para vos. Del Plata, la radio de la verdad. Suscríbete a nuestros canales de YouTube y página oficial y obtené importantes beneficios con Radio Del Plata. Daniel Moyo te espera de lunes a viernes a las 14. Boca de Selección, un show radial para todo el mundo. Boca de Selección en la tarde de Del Plata, la radio de la verdad.
Se viene la 6ª edición de la Feria del Libro a Malvinas Argentinas. Más de 60 stands, talleres, expositores y muchas propuestas pensadas para escuelas y público en general. Del 3 al 12 de octubre, con entrada libre y gratuita. Horarios, de lunes a viernes de 9 a 20 horas. Sábados, domingos y feriados de 12 a 21 horas. En las inmediaciones del Palacio Municipal, Avenida Presidente Perón 4276, Ciudad de Malvinas Argentinas. Para conocer el cronograma completo ingresa a www.malvinasargentinas.gov.ar. Te esperamos para leer, aprender y compartir. Malvinas Argentinas Municipio. 30 años. Los jueves en Del Plata nos preguntamos, ¿a dónde vamos? Un espectáculo de programa con la mejor información, un magazine para disfrutar las últimas horas del día. Con Gabriel García y Pablo Rodríguez. De 22 hasta la medianoche. ¿A dónde vamos? En Del Plata, la radio de la verdad. Justicia y sociedad. Lo que sucede en todos los tribunales del país está en Del Plata, la radio de la verdad. En Justicia y Sociedad, noticias del mundo judicial. Continuamos con más noticias porque en la provincia de Córdoba, con la creación del sistema integral de flagrancia, se consolidó el modelo de oralidad penal. Busca reducir los tiempos de respuesta en los casos de flagrancia, optimizar la coordinación interinstitucional y asegurar una respuesta penal eficaz y rápida. De esta forma, jueces de control van a resolver en audiencias orales los pedidos de prisión preventiva, la suspensión del proceso a prueba y el juicio abreviado inicial. Por otra parte, el Ministerio de Justicia de la Nación oficializó la postergación de la fecha de implementación del Código Procesal Penal Federal en la órbita de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional y la Cámara Nacional en lo Penal Económico. Se postergó así su entrada en vigencia para abril del 2026. Fue mediante la resolución 1034 publicada el pasado jueves en el Boletín Oficial. Por último, en la provincia de Chaco se encuentra disponible en el sitio web del Máximo Tribunal el nuevo buscador de jurisprudencia. El sistema permite realizar consultas con un solo dato, simplificando el acceso a la información jurídica. Además, ofrece una visualización que facilita la lectura de los resultados. Todo es más claro en Justicia y Sociedad. Por Del Plata, la radio de la verdad. Bueno, 23:53, ahí faltan unos poquitos minutos para cerrar el programa Justicia y Sociedad, este programa número 160 aquí en Radio del Plata para todo el país, con los invitados de hoy de lujo. La verdad que una temática que nos llevó por varios ámbitos del Poder Judicial, penal, juvenil, de mayores, bueno, entendiendo y conociendo un poco el perfil del juez. Muy, muy interesante, ¿no? Y con el valor de la palabra y el lenguaje que destacábamos con Marcos. Así que bueno, vamos ya a ir despidiéndonos, vamos a dar los ganadores ahora en breve, ya Roxy los tiene. Así que bueno, querido Ramón Bogado Tula, juez de responsabilidad juvenil de San Martín, todo tuyo. Primero agradecer a quienes están del otro lado escuchando, viendo, siguiendo el programa. Para nosotros, nuestro trabajo va dirigido a ellos. Lo hacemos con mucha convicción, espíritu de servicio, pero sobre todo con un profundo sentimiento de confraternidad y el deseo de que nuestros conciudadanos sepan lo que decía recién y compartíamos todos. En todas las instituciones puede haber errores, personas que no se conducen bien, pero la inmensa mayoría de los integrantes del Poder Judicial son personas de bien, nobles, comprometidos y que no son indiferentes ante el dolor ajeno. Gracias a todos y en especial a la Asociación de Magistrados Funcionarios de San Martín y a todos los equipos que participaron en el 7º Precongreso Latinoamericano de Niñez, Adolescencia y Familia de San Martín y sobre todo también los municipios y partidos que integran el Departamento Judicial que vinieron todos y participaron, San Martín, 3 de febrero, Malvinas Argentinas, San Miguel, José Cepaz, muchísimos legisladores, representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo, a todos un gran abrazo. Bueno, muchísimas gracias. Marcelo Sobrino, fiscal general de Azul. Bueno, gracias Claudio. Primero agradecer la invitación, tu invitación en especial y el compañerismo en la mesa. Realmente he sido
muy bien atendido. Ha sido muy grata la experiencia aquí con ustedes en Radio del Plata. Un saludo especial a toda la audiencia, a quienes de alguna forma escucharon, y esperemos haber podido brindar algún granito de arena, un poquito de luz en alguna de las temáticas o alguna de las preguntas que pueda tener el ciudadano común, ¿no? Un saludo a toda la sociedad, que entiendan que la mayoría, como acá decía el amigo de San Martín, que la mayoría de los funcionarios y magistrados de la provincia, y creo que de la Argentina en general, tienen las mejores intenciones. Por supuesto que, como en todos lados, porque somos parte de la sociedad, hay mejores y peores, pero la gran mayoría, por lo menos de los que yo he conocido, son gente de bien, son gente que quiere hacer el bien a la sociedad, gente que pretende lo mejor para cada uno, digamos, de los ciudadanos, y que tienen situaciones muy difíciles que resolver, que no siempre son fáciles, pero que intentan hacerlo realmente con su mejor entender y comprensión y conocimiento. Pero bueno, saludo a todos y vuelvo a agradecerles la invitación. Gracias, Marcelo. Muchas gracias por estar. Carla. Bueno, la importancia de la empatía, que lo dijiste vos al principio, la importancia del lenguaje. El lenguaje crea realidad, porque una vez que hablamos, el mundo cambia, lo dice Rafael Echeverría en su libro Ontología del Lenguaje. Así que eso es súper importante. Y como siempre, conocer para elegir, y elegir para así poder ser libres, es la única manera de poder ejercer nuestra libertad plenamente, conociendo. Tiene un poco que ver también con esto que decía Marcelo, ¿no? Lo que no está prohibido está permitido, pero para eso tengo que saber. Y empezar a comunicarnos mejor, saber que todo lo que decimos provoca algo en el otro, y cuando entendemos que las palabras no se las lleva el viento, sino que generan una emocionalidad, y esa emocionalidad se recuerda, y darle la importancia al otro, ¿no? Desde el rol que esté y sobre todo desde la magistratura. Muchas gracias, Carla. Gracias. Marcos. Primero que nada, mesaza, un placer haber compartido esta mesa de radio con todos, con tanto aprendizaje que me llevo, y me sumo a las palabras de Carla, ¿no? Un poco robándolo a Barthes, ¿no? Toda la palabra está encerrada en ese lenguaje de las palabras, así que es importante saber utilizarla, porque con la palabra creamos, con la palabra creemos, con la palabra aprendemos, con la palabra damos alguna señal, y en este lugar en el que se comparten las palabras me parece que es el lugar más importante para cuidarla, ¿no? Porque nos estamos dirigiendo a nuestras audiencias. Agrego algo al respecto. El bien hablar es bien decir. El bien decir es bendecir. Cuando uno habla mal, está maldiciendo las cosas. Por lo tanto, eso es el impacto que uno genera en el otro. Gracias. Resumido, pero me tengo que ir rápido porque Claro, tenés los ganadores sí, ya. por favor, no nos olvidemos los libros virtuales Especificación, El Fallo Bustos de Moset Iturraspe, Enrique Falcón, Miguel Piedecasas y María Elisa Acabas de Martorell, de Editorial Ruiz Alculsol, y se lo lleva Daniela. Daniela, felicitaciones. El libro Consumidores Sobreendeudados del director Claudio Fede, un gran equipo de Editorial Amurabi para Cecilia Silipo, y el curso de WOLAP de International Legal Group para Susana Gómez. A estas tres ganadoras, damas también, van a recibir sus links, pues ya están los teléfonos, todo anotado desde la producción, para que se hagan fácilmente sus regalos. Bueno, antes de despedirnos, develamos y damos una linda noticia para los que nos quieran seguir. Hemos salido en televisión, ya estamos con el programa número 1 en el canal UCL, que es el 567 de Flow, pero también tiene, lo pueden buscar en otras aplicaciones. Los días lunes, 22 horas. Jueces por la Paz. Ahí nos van a ver. Ya me lo anoto. Lunes, 22 horas. Jueces por la Paz. UCL es el canal 567 de Flow. Y ahí nos van a poder ver teniendo este tipo de charlas y diálogos, entrevistando a jueces del mundo. Lo que bueno es si está en Flow, si no estoy a las 22 cuando vuelvo de la radio, voy a Flow, busco a las 22 on demand y lo veo al doctor. Y se repite días después, toda la semana, hasta el próximo lunes que sale otra entrevista. De una hora ese Se repite toda la semana, media hora, tranquilo, vamos despacio que
hay tiempo. Y usted, doctor, va a terminar en un programa ómnibus en cualquier momento. Yo voy a terminar viajando en ómnibus. Hacemos el Mundial por la Paz, hacemos el Mundial por la Paz, el programa Justicia y Sociedad y, por supuesto, veremos cómo lo hacemos el miércoles que viene porque vamos a estar en pleno desarrollo de Jueces por la Paz. Pero bueno, vamos a ver, de alguna manera lo vamos a hacer. Así que nos despedimos. Sí. Un gusto grande para nosotros entregarle la programación a nuestro querido amigo Marcelo Neira. Tiempo de show. Tiempo de show, programón, no se lo pierdan con el mundo del arte, la música, la cultura, así que lo dejamos en manos de él. Nos vemos, si Dios quiere, el próximo miércoles, Roxy. Así es, a las 22. Buena semana.